En este video vamos a hablar acerca de las inmunoglobulinas, o como coloquialmente se dice, los anticuerpos, y vamos a hablar de generalidades sin entrar tanto a fondo con parte de ellas. Daremos un panorama muy general acerca de cada uno de los isotipos o formas de las inmunoglobulinas. Primero, hay que recordar un poco acerca de el origen, la ontogenia de las inmunoglobulinas y la filogenia, un poco de ellos. Y se ha descrito, al menos en diferentes especies, la presencia de anticuerpos. Sin embargo, estos anticuerpos son de diferente estructura. Los animales o los organismos más antiguos en los cuales se ha descrito la presencia de los anticuerpos son los peces cartilaginosos, es decir, los tiburones. Sin embargo, en estas especies se han descrito algunos otros anticuerpos que no se encuentran en los humanos. Sin embargo, ya es hasta las aves cuando se empiezan a encontrar probablemente un poco más de relación de los anticuerpos que nosotros también conservamos y que actualmente están bien descritos la mayoría de ellos. Nosotros encontramos diferentes formas de los anticuerpos, pero hay uno que probablemente sea el más conservado que hemos estado viendo a lo largo de la evolución, y es una inmunoglobulina llamada IgM. En este lado derecho coloco cómo es esa IgM en estas diferentes especies, y ustedes pueden apreciar cómo ha pasado de estructuras pentaméricas o nada más de 4 cadenas. En algunos casos se ha encontrado en una forma hexamérica o hasta heptamérica. Sin embargo, la que nosotros, los mamíferos, eh, tenemos es principalmente la pentamérica, que más adelante hablaremos de un elemento primordial para que este sea la forma en la cual se esté desarrollando. Hago también, aquí quiero llamar su atención, sin antes pasar a la siguiente imagen, que estas inmunoglobulinas que nosotros describimos en varias especies, probablemente se deba en algunas de ellas, no en todas, debido a la presencia de estos genes de recombinación, así como la presencia ya de linfocitos B, de linfocitos T, su participación entre ellos, y por supuesto la formación del centro germinal, que es un elemento que hemos hablado con anterioridad en otros videos, es la estructura fundamental y mecanística, vamos a ponerle así, para la formación de los anticuerpos, en donde el linfocito B, después de haber reconocido el antígeno, pasa por una serie de etapas y a una expansión clonal. Posteriormente se selecciona una sola clona, interactúa con los linfocitos T y finalmente este puede tener la capacidad de diferenciarse a una célula plasmática o a una célula B de memoria. Y esta célula plasmática es capaz de producir anticuerpos. Entonces se ha asociado mucho esta presencia de los centros germinales, obviamente, a la presencia de algunas formas de los anticuerpos. En otros casos, como pueden apreciar, no necesariamente se requiere la presencia del centro germinal, también existe la presencia de los anticuerpos, que más adelante veremos. Aquí les presento una lista de los diferentes anticuerpos en sus formas, desde la IgA, IgM, IgD, IgE, IgG, y el tiempo de vida que estos pueden tener. Llamo nada más su atención a que una de las inmunoglobulinas que presenta un tiempo de vida muy bajo es la IgE. Sin embargo, a lo largo del video veremos parte de sus características y podremos entender probablemente por qué algunas de ellas tienen tiempos de vida muy cortos. Cuando se describieron los anticuerpos, fueron a través de varios experimentos, utilizando enzimas, utilizando mecanismos de reducción, y de esta manera se pudo conocer la estructura clave, fundamental
básica de la inmunoglobulina. Del lado izquierdo podemos ver esta imagen clásica de una Y, forma acostada, en donde tenemos dos cadenas pequeñitas que son las que se encuentran a los extremos, a las cuales se denominó cadenas ligeras, y dos cadenas que son más largas y por supuesto más pesadas, a las cuales se le denominaron cadenas pesadas. De esta manera podemos comprender que un anticuerpo forma parte, lo conforman dos moléculas, dos cadenas pesadas, que son estas del medio, y dos cadenas ligeras, que son las de los extremos. ¿Cómo se llegó, aparte de esto? Bueno, a través de reacciones de reducción, donde se cortaban estas uniones entre los grupos azufre, y de esta manera podíamos encontrar a las cuatro cadenas, dos pesadas y dos ligeras. Sin embargo, también con otros trabajos, utilizando enzimas como la papaína, la pepsina, podíamos encontrar dos elementos todavía más importantes, en donde uno radicaba principalmente la actividad biológica y en la otra era el reconocimiento del antígeno. Por ejemplo, si se utilizaba papaína, se puede cortar en la parte superior de los grupos de azufre entre las cadenas pesadas, y al cortar esto tenemos como resultado dos fracciones FAB, que son estas de aquí. ¿Por qué? Porque como se corta únicamente las uniones de la azufre entre las cadenas pesadas, pues las cadenas ligeras siguen teniendo esta unión con la cadena pesada, de tal manera que se encontraban dos regiones FAB, que se denominó así porque era el sitio de unión al antígeno. Y el otro componente derivado de esta reacción enzimática era la presencia de una fracción cristalizable, a la cual se llamó FC, esta que poseía actividades biológicas. También cuando se utilizaba, por ejemplo, reacciones enzimáticas con pepsina, el corte se hacía por debajo de estas uniones en los grupos azufre, y por lo tanto, de esta manera conservamos toda la estructura de la parte superior, y a la cual se denomina FAB2. De esta manera podríamos entonces identificar parte de los componentes que comprenden la inmunoglobulina, esta famosa Y que siempre la dibujamos de esa manera. Aquí les presento una manera más sencilla que en la región FAB, que es la parte de acá arriba. Encontramos la unión al antígeno, mientras que en la fracción FC, o la parte inferior, encontramos parte de la actividad biológica de los anticuerpos. Hay que recordar simplemente que hay muchas uniones entre ellos, principalmente entre los grupos azufre, y estas cadenas pesadas principalmente nos van a ayudar para identificar cuando se hacen los rearreglos qué tipo de isotipo es el que se está formando en las inmunoglobulinas. Dependiendo de la cadena que sea seleccionada, será la inmunoglobulina. Si estamos hablando de una cadena MU que fue seleccionada en los dominios constantes, estaremos hablando que se trate de una IgM o, o una cadena gamma para la IgG, y así para algunas otras que veremos. Y en el caso de la cadena ligera, como ya lo habíamos mencionado en parte de los videos anteriores, están conformados principalmente por dos cadenas, una cadena kappa o una cadena lambda. Recordemos que la cadena kappa dentro del marco de lectura de estos genes es la primera que se encuentra, y es probablemente la más abundante en las personas sanas, mientras que en los pacientes aparentemente la cadena lambda es la que es más abundante de los anticuerpos que se están formando. Aquí simplemente es para dar el resumen de lo que hemos estado platicando. Antígeno, la unión del antígeno está en la fracción FAB, y la actividad biológica está en la fracción FC. ¿Por qué estoy remarcando tanto esto? Bueno, en el caso de la actividad biológica, en los dominios que presentan las cadenas pesadas, es ahí donde se puede llevar a cabo una secuencia de los mecanismos de la respuesta inmune. Uno de ellos, muy importantemente, es el complemento. En el complemento, en los dominios, dependiendo del isotipo de la inmunoglobulina, serán los sitios en donde el C1
a través de los componentes de C1Q, C1R, C1S, iniciará con la cadena del complemento por la vía clásica. Esto es bien importante porque una vez que se reconoce al antígeno por la región FAB, hay un cambio de conformación en las inmunoglobulinas, en los aminoácidos, perdón, dentro de la inmunoglobulina, en estos dominios, y esto es lo que va a permitir justo que se pueda iniciar la cadena, la cascada del complemento. Recordemos el complemento por la vía clásica, que es dependiente de los anticuerpos. Sin embargo, en el caso de la región FAB, que tiene la unión del antígeno, es una región en donde principalmente en el dominio variable vamos a tener la zona de reconocimiento, contacto con el antígeno, en donde el antígeno, la zona que sea reconocida se le denomina epítopo, mientras que la zona por la cual reconoce la región variable del anticuerpo, la región FAB, se le reconoce como paratopo. Esto es simplemente para poder identificar qué parte del anticuerpo es por donde reconoce y del otro lado qué parte del antígeno es el que ha sido reconocido. Y bueno, esto, reitero, esto tendrá efectos una vez que reconoce el antígeno, tendrá un efecto sobre el cambio conformacional de algunos aminoácidos dependiendo de la inmunoglobulina y, e iniciará la vía de complemento. Aquí muestro simplemente una imagen para que vean el reconocimiento, cómo se ve por microscopía electrónica un anticuerpo que se ha unido a un antígeno, a los cuales llamamos complejos antígeno-anticuerpo, y se pueden ver aquí algunas estructuras que, si bien aprecian ustedes, algunas se ven en forma cuadrada, algunas se ven en forma de triángulo, como es el caso de esta. Y algo bien interesante, que cuando estos reacciones antígeno-anticuerpos se pueden visualizar, que es esta estructura de una forma de triángulo, que sería esta parte de aquí, cuando son tratados con pepsina, es decir, se empiezan a romper parte de las estructuras, vea cómo se puede empezar a disgregar, o mejor dicho, a cortar parte de los sitios que permiten esta conformación y, por supuesto, la actividad y función que tienen los anticuerpos. Estas son las estructuras que estábamos viendo, simplemente para que las podamos visualizar. Cuando se ven en forma lineal, probablemente se deba a la presencia, la participación de únicamente dos inmunoglobulinas. Cuando las vemos en triángulo, la presencia probablemente de tres inmunoglobulinas. Y cuando las vemos en un cuadro o un rectángulo, probablemente estemos hablando de la presencia de cuatro inmunoglobulinas que están reconociendo a los antígenos. ¿Qué uniones tienen esto? Obviamente el reconocimiento de los antígenos debe de ser a través de uniones no lo suficientemente fuertes. Finalmente el reconocimiento tiene que tener debe ser reversible, y obviamente eh, esta unión que se genera con los antígenos es a través de fuerzas electrostáticas, a través de puentes de hidrógeno, de fuerzas de Van der Waals, y así como uniones hidrofóbicas. ¿Cuáles son entonces los isotipos o las formas de las inmunoglobulinas? Bueno, de las más características, hablemos primero de la IgM, que tiene una forma pentamérica con una cadena J, que es fundamental para que se forme esta estructura, y por supuesto para otra función que ahorita hablaremos. Esta cadena J se hace presente también en la formación de la inmunoglobulina A. Tan es así que de hecho son las dos inmunoglobulinas que pueden formar estructuras no solamente monoméricas, tal es el caso de la IgM, sino también otra estructura mayor, como es una pentamérica en el caso de la IgM y una dimérica para el caso de la IgA. En el caso de la IgG y la IgD, son inmunoglobulinas monoméricas, son pequeñas, de 3 dominios constantes, a diferencia de la IgE, que tiene 4 dominios constantes, y también en el caso de la IgM monomérica también tiene 4 dominios constantes. Por eso
les insistía que dependiendo de la inmunoglobulina será la fijación de complemento en un sitio específico y como pueden ver, de manera entonces muy general, hablemos que la IgG, IgD e IgE son monoméricas, e IgM también son monoméricas, bueno, mejor dicho, todas son monoméricas. Sin embargo, podemos encontrar en formas diméricas o pentaméricas a la IgA y la IgM. ¿Cómo se da entonces la formación de estas isoformas o formas de los anticuerpos? Bueno, ya hemos platicado también en el video anterior que los segmentos BDJC son muy importantes para seleccionar o hacer este cambio isotipo, dependiendo de la cadena a la cual estemos hablando. Y por supuesto, esto ayuda mucho al todo el repertorio o diversidad total que pudiéramos tener de inmunoglobulinas. Estamos hablando de 10 a la 13, 10 a la 14. Dependiendo del segmento génico, estaremos hablando, por supuesto, de la inmunoglobulina que se esté formando, pero algo bien interesante a todo esto es la presencia de las citocinas. Las citocinas ayudan o favorecen mucho al tipo de inmunoglobulina que será formar. Un ejemplo muy sencillo es la presencia de interleucina 4 e interleucina 13 que favorecen mucho a la inducción, la formación de inmunoglobulina E. Y en algunos otros casos, como es el TGF-beta, induce principalmente estas otras inmunoglobulinas como es IgA1, IgG2 o IgA2. Y así para el interferón, que induce principalmente IgGs. Entonces, como ustedes verán, dependiendo de la citocina o el ambiente que se esté llevando a cabo en el sitio de acción, es probablemente la inmunoglobulina que se esté induciendo principalmente. Aquí dentro de las inmunoglobulinas, de estos isotipos de las inmunoglobulinas, que ya hablamos de ellos, también tenemos diferentes subclases dentro de algunas de ellas. Tal es el caso de la IgG que tiene una cadena gamma, tiene 4 subclases, en la cual ahora encontramos sentido de que exista una IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4. Obviamente, entendemos que esto en la cadena tiene que ver mucho con la cadena pesada, mientras que en la cadena ligera, pues simplemente encontramos o es kappa o es lambda. En la IgA también encontramos 2 subclases que pueden ser alfa 1 y alfa 2, mientras que en el resto de las inmunoglobulinas aparentemente no se han descrito otro tipo de subclases de las mismas, sino probablemente alguna otra forma, tal es el caso de la IgM, que puede estar pentamérica o monomérica. Aquí mismo les presento otra tabla más sencilla en donde ustedes pueden observar las características fisicoquímicas que tienen estas inmunoglobulinas ya en sus diferentes subtipos, desde la IgM, las 4 IgGs, las 2 IgAs, una IgG secretora y una IgD y una IgM. Aquí desde el peso molecular, obviamente de las más grandes son la IgM, seguidas de la IgA secretora, esta que está en forma numérica, y el resto, pues simplemente pueden ver que se encuentra en forma monomérica. Tenemos desde el tipo de las cadenas, que lo vimos en la tablita anterior, así como el tiempo de vida media de cada una de ellas, que ya hablamos que la IG es de la más corta. ¿Quién es la más abundante? En circulación encontramos a la IgG con una concentración grande en comparación con otras inmunoglobulinas, seguidas de IgA e IgM, y en muy poca proporción la IgD y la IgD y la IG, perdón. Esto tiene que ver mucho con las características que cada una de ellas presenta, pero reitero, la más abundante en circulación es la IgG, seguida de la IgM y la IgA. Aquí, esto es en concentración, que es lo que veíamos aquí atrás. Aquí lo vemos en proporción, para que ustedes se den cuenta que casi el 85% se trata de la IgG, un 5% o un 7% para la IgM o un 7-15% para la IgA.
y menos del 1%, menos del 0.5% para la IG o para la IgD, así como las estructuras que nuevamente vuelvo a reiterar en qué manera nosotros las podemos encontrar y parte de sus funciones biológicas que podemos encontrar para cada una de ellas. Sin embargo, para que ustedes lo puedan visualizar de una manera más general, las funciones principales de los anticuerpos, hay que recordar que una de ellas es neutralizar a los microorganismos, en particular a los virus o algunas toxinas. Estos anticuerpos, esta neutralización, bueno, veremos parte de algunos mecanismos, ¿no? Ya sabemos que también otra de las funciones de los anticuerpos es que sirven como opsoninas, es decir, se pegan al antígeno y de esta manera favorecen un mejor reconocimiento a través de los receptores FC en las células fagocíticas para que éstas puedan ser engullidas más fácilmente. Otra manera es activar el complemento una vez que se une el anticuerpo al antígeno. A través de la vía clásica puede activar el complemento. Y otro, por supuesto, que se ha visto es la regulación de la respuesta inmune dependiendo del el entorno, de la situación que se esté llevando a cabo. Aquí les presento una de las más importantes que dentro del mecanismo nos puede ayudar a entender parte de la interacción de las inmunoglobulinas con otro tipo de células. Tal es el caso de la citotoxicidad dependiente de los anticuerpos. ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros tenemos una célula blanco, la cual tiene ciertos antígenos. Obviamente, a la fabricación o inducción de los anticuerpos específicos a ese antígeno, bueno, el anticuerpo reconoce a través de su región FAB y una vez que reconoce ya quedamos que hay un cambio conformacional dentro de estos y puede llevar a la activación en complemento por vía clásica, siempre y cuando hay que recordar se encuentren en dímeros. Pero en este caso, la explicación va en otro contexto. Esta IgG que reconoció el antígeno puede ser reconocida a través de su región FC, a través de un receptor que sea el indicado para esa cadena. Aquí, por ejemplo, estoy haciendo el énfasis de que es una IgG y el receptor que reconoce a esta IgG es un receptor FcR3A. Para tenerlo un poquito más sencillo, más adelante vemos los receptores y cómo poderlos asociar más fácilmente. Entonces, bueno, ya reconoció la inmunoglobulina el antígeno, ya reconoció el receptor de otra célula que pueda ser una célula citotóxica y una vez que reconoce por este receptor, lleva una cascada de señalización que le va a permitir o va a inducir la liberación de sus gránulos citotóxicos del interior de la célula. Puede ser una célula NK, puede ser alguna otra que sea citotóxica y que presente estos receptores. Se liberan estos al entorno. Las perforinas, que es uno de los elementos importantes dentro de la actividad citotóxica presente en estas células, lo que va a hacer va a formar un poro dentro de la membrana de probablemente de ese microorganismo o de esa célula blanca a la cual se pretende eliminar. Y posteriormente, las perforinas que hicieron el poro van a permitir la entrada de las granzimas, las cuales las granzimas van a inducir una cascada a través de las caspasas que van a llevar a la apoptosis o a la muerte celular de estas células. Entonces, como verán, esto es probablemente el mecanismo más eh, sencillo que pudiéramos conocer de interacción entre los anticuerpos y una célula citotóxica. Obviamente tenemos otros mecanismos que también interactúan entre la célula eh, citotóxica y la célula blanco a la inducción esta muerte celular. Y bueno, esto es parte de la explicación de la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Otras funciones que nosotros podemos encontrar, no solamente ya hablando de estas principales, que es la neutralización, complemento, opsonización, citotoxicidad. Aquí las podemos ver de manera muy general
para cada uno de los isotipos, quién se especializa de manera más dinámica. O en esta otra tablita podemos identificar, por ejemplo, todos los isotipos y formas, subtipos de las inmunoglobulinas, y pueden identificar quiénes son las mejores activando la vía de complemento por vía clásica, que recordemos es la IgM, seguida de la IgG3, IgG1, IgG2, y así algunas otras características, tal es el caso, aquellas que tienen la capacidad de atravesar barrera placentaria, o aquellas que están ligadas, por ejemplo, a reacciones alérgicas a través de los receptores que se encuentran en células muy importantes en estas reacciones, tal es el caso de basófilos o mastocitos, o, o algunas otras características que ustedes pueden identificar sin ningún problema en esta tablita, para resumir lo que hemos estado platicando. Obviamente esto nos lleva a entender o hablar de que para que se lleven a cabo algunas de estas funciones, tal es el caso de inducirla, favorecer los mecanismos de engullimiento, es decir, funcionen como opsoninas o esta eh, citotoxicidad dependiente de anticuerpo, pues hablemos de los receptores, que es justo la zona por la cual, o mejor dicho, la molécula por la cual va a reconocer a la región FC del anticuerpo. Sabemos que la región FAB es la que reconoce el antígeno. Bueno, reconocemos a través de la región FC. El receptor, ¿quién lo va a tener? Bueno, lo tendrá otra célula que pueda tener esta capacidad de algunas de las funciones que favorecen los anticuerpos, tal es el caso de fagocitosis o citotoxicidad, y entonces los receptores más famosos que nosotros hemos, o mejor descritos, están el FC gamma, y encontramos tres, R1, R2 y R3. Cuando vean R significa receptor, y si está diciendo que es gamma, quiere decir que reconoce la región FC de la inmunoglobulina IgG. Encontramos tres. También encontramos receptores para la inmunoglobulina A o receptores para la inmunoglobulina E, que al menos hay dos descritos, más el receptor 1, aquí nada más se muestra uno, pero hay más. Y por supuesto, si lo queremos esto ligar a qué receptor es el que reconoce determinada inmunoglobulina, pues muy sencillo. Si estamos hablando de los receptores FC-mu-R, R de receptor, es decir, que es un receptor que reconoce la fracción FC de la cadena mu, quiere decir que estamos hablando que reconoce a la IgM. Si vemos que dice FC gamma R123 o RN, quiere decir que está reconociendo a la inmunoglobulina IgG. Si dice FC alfa, es a la inmunoglobulina A. La IgD aparentemente no se ha descrito uno, y en el caso de la IgE es cuando se refiere a FC epsilon R1 o R2. Entonces, de esta manera es muy sencillo. ¿Por qué? Porque nos está diciendo qué cadena es la que está reconociendo, y por lo tanto la cadena nos lleva al tipo de isotipo que se formó dentro de estas reacciones y que de origen a inmunoglobulina. Pero realmente, ¿cómo participan las inmunoglobulinas? Porque no todas van a participar de una manera mediata de a montón, o que estén presentes todas al mismo tiempo. Aquí, recordando parte de algunas imágenes que utilizaba el doctor Alejandro Escobar, me permití traer la colación porque lo explica muy bien. Vemos en el color amarillo, mejor dicho, la línea punteada que están viendo aquí a la respuesta inmune innata, y en la sombra la respuesta inmune adaptativa, y en la línea amarilla al antígeno. Este agente extraño o propio extraño, el antígeno, si se le permite ir desarrollándose, bueno, va a llegar un momento en el cual cruce el horizonte clínico, es decir, empiece a haber manifestación de signos y síntomas, y este puede ir creciendo si no es controlado por algunas de las respuestas. Cuando este empieza a crecer, obviamente la respuesta inmune innata tiene que hacer frente al antígeno para tratarlo de controlar,
y posteriormente la presencia de la respuesta inmunadaptativa que aparecerá probablemente días o semanas después, y ahora entendemos que es debido al tipo de reacciones que se van formando. Obviamente, dentro de la respuesta inmunodadaptativa podemos encontrar la presencia ya entonces de un linfocito T activado o de anticuerpos que fueron requeridos a todo esto. En una respuesta secundaria, el antígeno al cual ya se había enfrentado previamente no le permite que se desarrollen signos, síntomas significantes o que pongan en riesgo a la salud. La respuesta inmune innata ya no es con la misma intensidad como la que se presentaba en la primera eh, eh, interacción con el antígeno. Sin embargo, la respuesta inmune adaptativa aparece más rápido comparada con la primera exposición y en mayor intensidad. ¿Por qué les presento esta imagen? Porque entonces aquí vamos a comprender quiénes son las primeras que aparecen en la respuesta adaptativa en una respuesta primaria y quiénes son las que aparecen en una respuesta secundaria. Pasemos ahora de esta imagen que teníamos de manera general a la innata adaptativa. ¿Qué es lo que ocurre con las inmunoglobulinas? Bueno, cuando se expone al antígeno por primera vez, la inmunoglobulina que aparece primero, obviamente en tiempos tardíos, pues se requiere parte del proceso, es la IgM. La IgM es la primera que aparece en las respuestas primarias. Posteriormente aparece eh, la IgG, pero requiere todavía un poco más de tiempo. Cuando se expone por segunda vez al antígeno, al mismo antígeno, por supuesto, la IgM mantiene sí una intensidad, probablemente ya no pudiera ser igual o menor a la vez primera. Sin embargo, la IgG aparece más rápido y en mayor intensidad. Por eso, esto nos podría explicar parte de la concentración tan, tan abundante que tiene la IgG en circulación, porque estos son títulos en suero, y por qué la IgM se encuentra en menor, pero hay que dejar claro entonces que en una respuesta primaria encontramos la presencia de IgM y en una respuesta secundaria se encuentra en mayor cantidad la IgG, y esto nos habla entonces que probablemente se trate de una respuesta más eficiente con mejores características por parte de isotipo, aunque aclaro aquí, no necesariamente porque hay un cambio de isotipo significa que son mejores. Se ha demostrado que la misma IgG, aunque se presente en una respuesta secundaria, si esta va generando una permutación somática, va cambiando, puede ir aumentando la afinidad y puede ser igual de afín, de específica al antígeno que una IgG, y las características o funciones, bueno, esos dependerán más del isotipo que se tiene. Simplemente esta otra también les recuerdo y les hago énfasis que los anticuerpos que requieren de la interacción con test, las Bs que requieren la interacción con test para la diferenciación aplasmática de vida larga o vida corta, en este caso de vida corta, pues, da por ende el entendido que esto requiere cierto tiempo, que se requiere cierta interacción moléculas con otras células, mientras que existe la presencia de reacciones extrafoliculares que son mucho más rápido. Por eso se ha sugerido en algunos trabajos que la presencia probablemente de esta IgM se deba probablemente a estas reacciones de tipo extrafolicular, aparecen todavía mucho más rápido que una IgG y posteriormente la IgG sí requiera de la formación centrogerminal, pero también esto no descarta la idea porque también hay suficiente información que nos demuestra que la IgM también puede ser formada de esta otra forma. Entonces, solamente hay que recordar que dependiendo del antígeno será probablemente el tipo de respuesta, el tipo de célula plasmática con las características que ésta le permita a desarrollar el tipo de inmunoglobulina con las características que cada una tenga de forma, ¿no? Bueno, hablando un poquito de la IgM y que ya hablamos un poco de la IgG, pero también es relevante hablar un poco de esto.
es que la IgM, que es la primera que aparece, encontramos en forma monomérica y en forma pentamérica. Recordemos que una IgM monomérica y que está además en la membrana es el receptor de la célula B. Es una IgM, membrana, en linfocito B es un BCR. En esta función, recordemos que reconoce por la región variable y que puede estar anclado a la membrana del linfocito B. La IgM, que se encuentra en su forma pentamérica, tiene un elemento muy importante que es la cadena J. De hecho, se ha demostrado que a la ausencia de la cadena J podemos encontrar IgMs hexaméricas. Sin embargo, en circulación es muy poco abundante la IgM hexamérica, pero eh, esto nos habla que para que se forme de manera pentamérica la cadena J es importante, pero ¿qué relevancia biológica tiene esta cadena J? Bueno, la cadena J no solamente le da la formación o la estructura de la IgM, sino también ayuda mucho la interacción con otras células y le permite el paso de la inmunoglobulina a los tejidos. Entonces, la cadena J tiene una actividad biológica muy importante de transporte de la inmunoglobulina, así como estabilidad misma de la molécula. Algo bien interesante que se menciona es que eh, una vez que se reconocen los antígenos, esta inmunoglobulina no se encuentra en forma, en realidad no está en forma plana, sino está en forma como eh, de cono, y una vez que reconoce al antígeno, esta forma cambia completamente a una forma de grapa, ya como si fuera una hoja doblada, y es bien interesante porque generalmente nosotros las identificamos como si fuera una estrella, pero realmente su estructura no es plana, sino es en forma de cono, ¿no? Entonces, bueno, recordemos entonces la importancia de la cadena J en la estructura y por supuesto en el transporte y muchas otras cosas más que le permiten funciones biológicas. Hablando un poquito de la IgD, eh, hago ya nada más un pequeño resumen de probablemente de las inmunoglobulinas que casi no se hablan mucho, y una de ellas es la IgD. La IgD es una inmunoglobulina que realmente se ha descrito más como un marcador de maduración de los linfocitos B. Recordemos que el linfocito B cuando va desarrollando parte de su diferenciación, va adquiriendo eh, su BCR, que es esta IgM, las cadenas. Al final requiere la presencia de la IgD para que ya encontremos completamente un linfocito B diferenciado. Esa se describió en 1965 por David Rowley y Faue, y allí es realmente en donde se ubicó porque tenía una característica bien interesante. Como ustedes pueden ver en este artículo, dice que una proteína de mieloma única, y es así como se encontró. ¿Por qué? Porque resulta que al tener tiene una región de bisagra, la IgD, un poco más larga que las demás, y tiene regiones ricas en estas enzimas. Por lo tanto, al ser rica, estar más en estos aminoácidos, perdón, y al tener una bisagra más larga, es más susceptible de reacciones enzimáticas. Por lo tanto, es muy difícil encontrarlos en circulación, es muy poco abundante en circulación y realmente se le asocia más con la maduración o con el fenotipo maduro de un linfocito B. Por eso, cuando se describe en 1965, se describe cuando hay una enfermedad, hay un mieloma. Por lo tanto, en esta enfermedad había una gran abundancia en la inmunoglobulina y por eso se pudo detectar, pero realmente no es porque fuera difícil probablemente, sino porque las enzimas eh, era susceptible de degradación enzimática y por lo tanto no podía ser identificada. Otra es que ya dijimos que es muy baja, no tanto como la IgE,
Sin embargo, simplemente reitero, la característica principal es justo que le da ese fenotipo ya de una célula madura del linfocito B antes de salir a la circulación. Esto es parte de las funciones que tiene. También puede estimular algunas respuestas. No me voy a detener aquí. Y hablemos ahora de la IgA. La IgA se encuentra en forma dimérica o monomérica y tiene un componente secretor, cual permite justo que pueda transportarse, así como una cadena J, le permite ese paso para que se encuentre en las mucosas y tenga esta función biológica muy importante de mantener en control y homeostasis la microbiota de algunos tejidos, de algunas mucosas. Es el caso del intestino. En esta imagen les presento más o menos el papel de la IgA, eh, que obviamente al estar en contacto con una cantidad suficiente, bueno, que esté presente con la microbiota del entorno, esto a través de las células M puede llevar los antígenos, presentárselos a los Bs ya sabemos su interacción, reacción centrogerminal, diferenciación y producción por las células plasmáticas de inmunoglobulina A. Se le pone un componente secretor que le permite no solamente llegar allá, sino también tener la capacidad de no ser degradada tan fácilmente en el entorno que se encuentra en el lumen. Y estas inmunoglobulinas que fueron secretadas mantienen a raya o mantienen en homeostasis a los antígenos que se encuentran en su exterior, de esta manera puede vivir en simbiosis. Obviamente, a la ausencia de estas inmunoglobulinas, hay una disbiosis, una afectación muy importante por parte de la microbiota y esa es parte fundamental de una de las funciones de la inmunoglobulina, que puede viajar sin problema al exterior y estar protegida de estas reacciones enzimáticas o degradaciones de otro tipo y poder mantener a raya los microorganismos. ¿Dónde la encontramos más abundante? Sí la encontramos en el suero, al igual que la IgM, por debajo de la IG, mejor dicho, al igual que la IgG, al igual que la IgM por debajo de la IgG. Y la encontramos muy abundante en el calostro. Por eso es tan relevante las primeras etapas de vida del individuo, porque la primera leche materna que sale, es el calostro, es muy abundante la presencia de IgA y esta IgA va a estar ayudando a la protección temporal del individuo mientras sea amamantado y que tenga las concentraciones suficientes y estará ante la exposición antigénica por diferentes antígenos y podrá ayudarlo de manera pasiva, natural, la madre al individuo. Otra, y ya finalmente con esta termino, es la IG. La IG está asociado principalmente con alergias y helmintos, porque cuando se presentan estas enfermedades, esta inmunoglobulina, que es muy baja en concentración, se ve elevada. Esta inmunoglobulina es una de las que tiene 4 dominios constantes, a diferencia de las otras que solamente tienen 3 dominios. Algo bien interesante es que tiene 2 receptores muy relevantes en los procesos de tipo eh, inflamatorio, tal es el caso del receptor Fc epsilon R1 y R2, los cuales se encuentran principalmente en los eosinófilos, células de Langerhans y dendríticas, mientras que el R2 se encuentra en linfocitos B, plaquetas, eosinófilos, NKs, Langerhans y demás. Pero vean cómo estas se encuentran principalmente en los eosinófilos. Aquí probablemente me faltó colocar que también, acá está, las células cebadas y los basófilos. ¿Qué quiere decir? Que entonces la IgE que se empieza a formar en estos procesos de alergia o presencia de helmintos, recordemos que en la inducción de este isotipo es favorecido obviamente por el entorno que se está generando, tal es el caso de interleucina 4, interleucina 13,
Y una vez que reconocen al antígeno, pues el receptor se encuentra en estas células. Y el detalle es que una vez que se reconoce a esta inmunoglobulina, que a su vez reconoció al antígeno, estas células, su naturaleza es que tienen gránulos citotóxicos, o mejor dicho, tienen mediadores inflamatorios muy importantes también. Estos mediadores inflamatorios encontramos a la histamina, serotonina y todos los derivados también de, de otras reacciones, pero estos entonces inducen reacciones inflamatorias exacerbadas. Por eso es tan relevante, por eso es que en los procesos alérgicos se llevan a cabo muy rápido y además el paciente puede tener una afectación muy importante que ponga en riesgo su vida, debido a que los receptores se encuentran a estas células y por lo tanto se desgranulan o llevan a cabo la liberación de estos mediadores muy rápidamente. Esto obviamente, nada más hago aquí un paréntesis porque en otro video lo estaremos viendo, puede ocurrir en estos pacientes alérgicos debido a la presencia de un alérgeno. Esto debido a que cualquier otro individuo desarrolla una respuesta clásica, hay un antígeno, responde, el entorno favorece la presencia de IgM o IgG, que es lo clásico que encontramos. Sin embargo, en los pacientes alérgicos, en vez de llevarse esta respuesta, se monta la producción de IgE y entonces la IgE favorece estas reacciones de tipo inflamatorio, por lo tanto es tan relevante parte de sus funciones o participación en estos mecanismos.